¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Feliz inicio de la primavera y de la juventud. Bien, en esta ocasión, en el área de matemática, estaremos tratando el tema de prisma, concepto, elementos, clase, área lateral, área total y volumen. Bien, tenemos prisma, que es un poliedro limitado por dos caras iguales y paralelas, base y tanto paralelogramos caras laterales como lados tienen las bases. Si las bases del prisma es un triángulo, la prisma se llamará triangular. Si es cuadrado se llamará cuadrangular y si es rectángulo se llamará rectangular, etc. Así también se tienen prismas pentagonales cuando la base del mismo es pentágono, prismas hexagonales cuando la base es un hexágono, etc. Bien, tenemos los elementos del prisma en donde la base son las dos caras iguales paralelas del prisma. Una la que se apoya y otra es la opuesta. Entonces esta sería la base. Nos dice que es una la que se apoya, que sería esta, y esta es la opuesta. Caras laterales son las caras que se comparten dos de sus lados con las bases. La suma de sus áreas es la superficie lateral del prisma. Entonces esta sería cara lateral. La arista son los lados de las bases y de las caras laterales. Esta sería la arista. Vértices son los puntos en donde se encuentran cada par de arista. Entonces esto sería las vértices. Bien. Tenemos aquí la altura, es la distancia entre las bases. Esta sería la altura y las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivas del prisma. Se pueden trazar las diagonales de una de sus caras entre dos caras. Entonces esta es la parte que corresponde a sus diagonales. Bien. Tenemos el área y volumen de un prisma. El área lateral entonces es el perímetro de base, que es perímetro de base por altura. Entonces aquí ubico perímetro de base PB por altura sería entonces H. Bien, entonces esto al resumir sería área lateral es igual a perímetro de base por altura. El perímetro de base va a depender de qué clase de prisma, si es cuadrangular, triangular, rectangular. Bien, el área total de un prisma es la suma del área lateral más el área de las bases. Entonces aquí tenemos el área total, que es igual a área lateral más 2 por área de base. Es 2 porque tienen dos bases, por eso es por 2. Bien. Y el volumen de un prisma es el producto del área de base por su altura. Entonces sería volumen es igual a área de base por altura. El área de base también va a depender de que si es de triángulo, triangular, rectangular, cuadrangular. O sea, va a depender de qué prisma se trata el área de base. Bien. Tenemos las actividades de inicio en donde dice resuelvo. Número 1, calcula el área lateral y área total de un paralelepípedo de 25 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo. Bien, tenemos los datos y solución en donde nos pregunta calculo el área lateral, ¿verdad? Entonces el área total también nos pide y tenemos solamente los datos de altura que corresponde a 25 centímetros, al que sería el ancho 10 centímetros y el largo que es 15 centímetros. Bien, nos pide hallar área lateral, que sería entonces perímetro de base por altura. Tenemos lo que es altura, que es 25 centímetros, pero no tenemos lo que es perímetro de base. Entonces primeramente hay que hallar el perímetro de base. El perímetro de base entonces sería 2 por el lado más ancho. Entonces esto reemplazando sería 2 por 15 más 10. Tenemos entonces 2 por 25. Entonces perímetro de base es 50 centímetros. Bien, aquí ya tenemos lo que es perímetro de base de 50 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar aquí
en el área lateral, entonces sería 50 por 25. Bien, y aquí tenemos como resultado obtenido área lateral 1250 centímetros cuadrados. Recordemos que el área se expresa en centímetros cuadrados. Bien, ahora tenemos que seguir con el área total. Aplicando la fórmula sería área lateral más 2 por área de base. Bien, aquí tenemos lo que es datos de área lateral, que es 1250 centímetros cuadrados más 2, pero área de base no tenemos. Entonces procedemos a hallar lo que es área de base. Área de base es lado por ancho. Bien, entonces tenemos aquí área de base es 15 por 10, porque 15 corresponde a lo que es largo y ancho, que sería 10. Entonces 15 por 10 obtengo 150 centímetros cuadrados. Bien, ahora voy a aplicar lo que es el área total. Entonces tenemos aquí área total es igual a 1250, que sería área lateral aquí, más 2 por 150, lo que obtuvimos lo que es área de base. Bien, multiplicamos el 150 por 2 y obtenemos 300. Esto al sumar con 1250 obtenemos el área total de 1550 centímetros cuadrados de área total en este problema. Bien, seguimos. Tenemos el número 2, dice: ¿cuánto mide el área lateral y total de un prisma recto que tiene por base triángulo rectángulo cuyo cateto mide 3 centímetros y 4 centímetros y la altura del prisma 20 centímetros? Bien, tenemos los datos y solución. Ubicamos los que nos pide. Primeramente nos pide área lateral, no tenemos. Área total tampoco. Bien, los datos que tenemos son uno de los catetos, B, en este caso sería 3 centímetros y C 4 centímetros. Y la altura que corresponde a 20 centímetros. Bien, procedemos a aplicar la fórmula del área lateral. Lo que nos pide entonces es perímetro de base por altura. No tenemos aquí perímetro de base, pero sí tenemos altura. Bien, tenemos que hallar lo que es perímetro de base. Entonces tenemos que, como es un triángulo rectángulo, debemos hallar uno de los catetos. Y tenemos aquí el B y C, pero no tenemos A. Entonces tenemos que proceder a hallar uno de los catetos. Entonces este cateto sería A es igual a raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería el cateto que tenemos, más C elevado al cuadrado. Esto obtenemos de esta forma: 3 al cuadrado, que sería esta, y más 4 elevado al cuadrado. Esto obtenemos 9 más 16 bajo de la raíz cuadrada. Sumando obtenemos 25 y la raíz cuadrada de 25 tenemos 5 centímetros. Bueno, aquí ya tenemos lo que es uno de los catetos que nos faltaba. Entonces ahora sí procedemos a lo que es hallar el perímetro de base. Entonces sería 5 más 3 más 4. Esto sumando obtenemos 12 centímetros. Tenemos aquí lo que es perímetro de base. Bien, ahora sí podemos aplicar lo que es área lateral. Entonces sería 12 centímetros por 20. ¿Por qué 20? Porque 20 centímetros es lo que corresponde a la altura del prisma. Bien, multiplicamos y obtenemos área lateral y tenemos 240 centímetros cuadrados. 240 centímetros cuadrados de área lateral. Pero no termina aquí, porque nos pide también área total. Entonces procedemos a aplicar la fórmula, que sería área lateral más 2 por área de base. Bien, tenemos lo que es área lateral, pero no tenemos lo que es área de base. Bien, tenemos que aplicar nuevamente o despejar lo que es área de base. Entonces tenemos que aplicar el producto de los catetos dividido 2. Entonces, ¿cuál sería entonces aquí? 3 por 4 dividido 2. Esto al multiplicar obtenemos 12 dividido 2. Esto al dividir obtenemos 6 centímetros cuadrados. Entonces aquí ya tenemos lo que es área de base, 6 centímetros cuadrados. Bien, ahora sí podemos reemplazar los datos. Tenemos aquí área lateral, que es 240 más 2 por 6. Entonces esto al multiplicar y sumar
12 más 240, obtenemos de área total 252 centímetros cuadrados. Bien. El siguiente dice: resolver las siguientes situaciones problemáticas. Dice número 1. Calcula el área total y volumen de un prisma cuadrangular regular, sabiendo que el área lateral mide 112 decímetros cuadrados y su altura de 7 decímetros. Bien, tenemos los datos que nos pide área total. Primeramente nos pide área total, no tenemos, y volumen tampoco no tenemos. Bien, y los datos que tenemos solamente es el área lateral, que mide 112 decímetros cuadrados y la altura de 7 decímetros cuadrados. Procedemos a aplicar la fórmula, primera fórmula, que es área total es igual a área lateral más 2 por área de base. Bien, tenemos lo que es área lateral, pero no tenemos nuevamente lo que es área de base. Quiere decir que tenemos que hallar primeramente lo que es área de base. En este caso es un prisma cuadrangular. Quiere decir que el área de base va a ser lado al cuadrado, porque es un prisma cuadrangular. Bien, tenemos lo que es el lado al cuadrado, entonces sería área lateral es igual a perímetro de base por altura. Como no tenemos lado al cuadrado, entonces tenemos que hallar el perímetro de base para poder tener el lado. Bien, entonces tenemos el área lateral, que es 112, es igual a perímetro de base por 7. Entonces, esto, para hallar el perímetro de base, tenemos que pasar al otro miembro dividiendo. 112 dividido 7 es igual a perímetro de base. Como queremos saber el valor de perímetro de base, entonces dividimos y obtenemos 16 decímetros. Bien, pero aún así no tenemos lo que es el lado para poder hallar área de base. Entonces nuevamente tenemos que reemplazar los datos. Aquí perímetro de base sería 16, es igual al 4 por lado, porque es un prisma cuadrangular. Bien, entonces el 4 se procede a dividir con 16 y obtengo el lado, que sería 4 decímetros. Bien, ahora sí recién voy a aplicar lo que es área de base, porque ya tengo lo que es lado. Entonces, área de base sería 4 elevado al cuadrado. Esto obtengo 16 decímetros cuadrados. Ahora sí podemos hallar lo que es área total. Entonces, área lateral es 112 más 2 por 16, porque lo que acabamos de calcular, área de base, corresponde a 16 decímetros cuadrados. Por 2 sería entonces 32. Sumando con 112 obtengo lo que es área total, 144 decímetros cuadrados. Bien, ahora nos pide el volumen. El volumen sería área de base por altura. Entonces lo que hago es reemplazar el área de base y altura. ¿Cuánto es área de base? El área de base es 16 aquí por 7, sería 7 de altura. Multiplico y obtengo el volumen 112 decímetros cúbicos. Bien. Una caja de caramelos tiene la forma de un prisma cuadrangular si el perímetro de su base es 36 centímetros y la altura es el doble del lado de la base. ¿Cuánto mide el área lateral y total? Bien, lo que vamos a hacer es representar los caramelos, que sería entonces aquí el perímetro de base 36 centímetros, porque aquí nos dice el perímetro de su base, que es 36 centímetros. Esto es lo que tenemos como datos. Y aquí nos dice que es el doble del lado de base. Entonces ubicamos la altura, h es igual al doble del lado de base. No sabemos cuánto mide área lateral y tampoco total. Entonces esto es lo que vamos a hallar en esta situación problemática. Bien, entonces área lateral no tenemos y área total tampoco. Entonces el área lateral es perímetro de base por altura. Tenemos como dato como perímetro de base, que sería 36, ¿verdad? Y altura, que es 2 por el lado, dice. Entonces primeramente tenemos que hallar lo que es altura.
Entonces, despejamos. Perímetro de base es igual a 4 por L. 36 sería el perímetro de base, es igual a 4 por L. Este 4 va a pasar al otro miembro dividiendo y obtenemos lo que es lado 9 centímetros. Bien, ahora este 9 tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque dice que es el doble del lado. Entonces esto multiplico por 2 y obtengo 9 por 2 es 18 centímetros. Entonces esto es lo que corresponde a la altura de este prisma cuadrangular. Bien, ahora sí, área lateral sería entonces 36 por 18, porque la altura corresponde a 18 centímetros. Esto al multiplicar obtengo área lateral 648 centímetros cuadrados. Bien, ahora nos pide área total. Entonces área total es igual a área lateral más 2 por área de base. Bien, área de base tenemos que hallar porque no tenemos. Entonces área de base es igual a L lado elevado al cuadrado, porque es un prisma cuadrangular. Entonces tenemos lo que es lado, que corresponde a 9 centímetros. Entonces lo que hacemos es elevar al cuadrado. Entonces 9 elevado al cuadrado sería ¿cuánto? Entonces 81 centímetros cuadrados, que corresponde al área de base. Esto multiplicando aquí por 2 obtengo 81 por 2, obtengo 162. Sumando con 1250, entonces tengo el área total que corresponde a 1412 centímetros cuadrados. Bien. El número 3 dice, un prisma recto tiene por base cuadrado de 144 centímetros cuadrados y el área de cada uno si la altura es de 3/4 del lado de base y cuánto mide el área total y del volumen. Bien, aquí nos pide hallar área total y volumen. Tenemos los datos y solución, en donde el área de base nos dice que es 144 centímetros cuadrados y la altura dice que es de 3/4 del lado de base y nos pide hallar área total y volumen. Entonces procedemos a hallar área total, área lateral más 2 por área de base. No tenemos lo que es área de base, área lateral, entonces procedemos a despejar. Área lateral es igual a perímetro de base por altura. Entonces no tenemos aquí lo que es perímetro de base y tampoco no tenemos con exactitud lo que es altura. Bien, entonces perímetro de base hallamos es igual a 4 por L. Tenemos aquí lo que es área de base es igual a L elevado al cuadrado. Entonces área de base es ¿cuánto? 144 es igual a L elevado al cuadrado. Entonces esto al pasar bajo de una raíz, con la raíz cuadrada obtenemos 12 de lado. Bien, aquí tenemos lo que es lado es igual a 12 centímetros. Procedo a multiplicar lo que es con 4 y obtengo perímetro de base 48 centímetros. Bien, ahora sí podemos proceder a hallar lo que es área lateral. Entonces tenemos que ubicar primeramente saber también el cuánto lo que mide la altura. Tenemos solamente que mide 3/4 por L, dice. Entonces esto al multiplicar por 12 sería entonces 9 centímetros de altura. Ahora sí procedemos a multiplicar el área lateral, perímetro de base, que sería 48 por 9. Bien, esto al multiplicar obtengo 432 centímetros, área lateral. Y el área total sería 432 más 2 por 144. Esto al multiplicar obtengo 288 y sumando con 432 obtengo 720 centímetros cuadrados. Y el volumen sería área de base por altura. Área de base corresponde entonces
¿A cuánto? 144 por 9, que sería la altura. Bien, esto al multiplicar obtengo 1296 centímetros cúbicos, lo que corresponde a volumen. Bien, hasta aquí la actividad de hoy. Hasta la próxima.